con lo que la palabra del Señor nos diga. Estábamos estudiando, ¿no es cierto?, esta serie temática, el Ordo Salutis, el orden de la salvación. Amén. Amén. Sí, Señor. Y bueno, la semana que pasó veíamos lo que era Llamamiento eficaz. el llamamiento eficaz y la regeneración. Amén. Amén. Así es, Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Bueno, yo sé que a veces la memoria es fresca y uno tiene muchas cosas, ¿no es cierto? Pero espero que la palabra haya quedado grabada en nuestros corazones. La regeneración. Hermana Jimenita, ahí está en YouTube la predicación, así que ya puede verla. Amén. Bueno, hoy día la palabra del Señor se encuentra en el Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 1. Versículos 14 y 15. Le voy a invitar en esta ocasión a que nos pongamos de pies para darle lectura a esa palabra. Marcos capítulo 1, 14 y 15. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Le voy a invitar a que todos juntos le demos lectura a su palabra. Ustedes me dicen amén cuando lo vayan encontrando. Amén. 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 Dice así en el nombre del Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Amantísimo Señor, gracias le damos, Señor, por esta su palabra, Señor, que tenemos en esta hora. Señor, sea usted hablando a nuestras vidas. Señor, para nosotros este alimento espiritual, Señor, debe ser de vital importancia, debe ser prioridad en nuestras vidas, Señor, y en esta hora queremos entender que usted solamente es quien habla en nuestras vidas. Señor, que su nombre pueda ser glorificado en esta hora. Señor, tanto en mis hermanos que estarán oyendo, así mismo como en mi vida, Señor, que estará hablando de esta su palabra. Señor, reconozco mi incapacidad, Señor, mis imperfecciones, Señor amado, ante usted. Por eso anhelo, Señor, que sea usted hablando de nuestras vidas y que pueda llegar esa palabra fresca, viva de lo alto, para que seamos confortados, para que seamos fortalecidos, Señor, y podamos adorarle a usted en todo tiempo. Diríjanos, Señor, de principio a fin. Señor, todo esto se lo imploramos, todo se lo rogamos, por Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Tomen asiento. Bien, la semana que pasó, ¿no es cierto?, estábamos viendo lo que era el llamado eficaz, o llamamiento eficaz, o la regeneración. Amén. Y ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué podría continuar? ¿Qué podría ahora seguir después de lo que es el llamamiento? La adopción. No es la adopción, La santificación. tampoco. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién más? La obra. La Para obra, trabajar en ello. ¿ya? Podría evaluarse como de ese nombre, pero hay un nombre que nosotros incluso la palabra sale literal en la Biblia. Ya, el arrepentimiento es composición de esto. Conversión. La conversión. La conversión. Amén. Gracias, hermano Pablo. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Y hoy día vamos a estar tratando lo que es la conversión. ¿No es cierto? Para dar un poquito de contexto, primero, ¿no es cierto?, hablamos de lo que fue la elección de nuestras vidas. ¿No es cierto? Dice la palabra del Señor que fuimos predestinados, ¿no es cierto? Nos conoció de antes. Allá de antes que todas las cosas fueran hechas, desde la fundación del mundo, el Señor nos escogió para salvación. Y ahí nos llamó, ¿no es cierto? Hizo este llamamiento eficaz, esta gracia irresistible en nuestra vida que fue imposible, ¿no es cierto?, poder rechazar. Y hoy día ya estamos, ¿no es cierto?, viendo lo que ocurre en nuestras vidas luego de lo que es el llamamiento, lo que es la conversión. A pesar de que es un tema tan maravilloso, ¿no?, de que es un tema, yo me imagino que cuando empezamos a hablar de lo que es la conversión, nuestra mente empieza a viajar, ¿no es cierto?, a tiempo atrás, lo que ocurrió con nosotros cuando el Señor nos cambió, luego de que fuimos llamados, ¿no es cierto?, y aceptamos este llamado, lo que empezó a ocurrir en nuestras vidas. Pero en este tiempo, amados hermanos, lamentablemente hemos podido ver
un sinnúmero de situaciones relacionadas con lo que es la conversión, que han ido desvirtuando propiamente tal la doctrina de la conversión o la enseñanza de la conversión. Y esto da como evidencia que muchos conversos, según ellos que hombres que han sido transformados, ha llegado un momento en que no duran un mes, no duran un año a todo reventar, o meses, incluso días, y se apartan, se alejan, no se ven más de los caminos del Señor, y es como que nunca han sido transformados, nunca han sido cambiados. Pero sin embargo uno conversa con ellos, y en el momento en que ellos dijeron sí, yo acepté al Señor, y repitieron una oración o hicieron alguna cosa, dijeron algo, y dijeron, ¿no es cierto?, proclamaron ellos mismos con su boca, he aceptado al Señor, soy cambiado, pero sin embargo, ¿no es cierto?, ha pasado un poco de tiempo y ya no se les ven, se han ido, se han apartado, y claramente podemos ver, ¿no es cierto?, que ahí no ha habido una conversión verdadera, o no ha habido un verdadero llamado, ¿no es cierto? Y lamentablemente esto ocurre. Yo creo que cada uno de nosotros lo hemos visto. Es triste decirlo, pero muchas veces en las iglesias es un pasillo de gente que viene, va, viene y va, viene y va. Que el Señor nos ayude a nosotros para que nuestro fundamento pueda estar ahí edificado en la roca firme que es Cristo. Y este término de la conversión, ¿no es cierto?, no es un término solamente del Nuevo Testamento, sino que viene y se relaciona desde el Antiguo Testamento, y básicamente en el Antiguo Testamento hacía relación con volverse a Dios, ¿no es cierto? Y hoy en día es más, para nosotros es un lenguaje más usual, ¿no es cierto? Es más común, lo hablamos mucho, ¿no es cierto? Cuando el Señor nos cambió, cuando el Señor hizo la conversión en mi vida, nos transformó, ¿no es cierto? Y hablamos de lo que es la conversión directamente relacionado con lo que es la salvación de nuestras vidas. Y así lo hace referencia al Nuevo Testamento. Y hay varios, yo creo que un sinnúmero de citas bíblicas en el Nuevo Testamento donde hablan directamente a lo que es la conversión, o la nombran por lo menos. Hechos 15:3, Primera de Tesalonicenses 1:9, Segunda de Corintios 3:16. Sin embargo, la conversión está compuesta en sí mismo por dos factores fundamentales para nosotros. Uno de ellos el que nombró nuestra hermana Jessica, y es el arrepentimiento. Eso, el arrepentimiento. Y el otro es otro factor demasiado importante en nuestras vidas, que yo creo que si le doy un poquito más de características, ustedes lo van a notar al tiro, y de hecho fue uno de los principales factores que motivó a lo que fue la reforma cuando nuestros padres, los reformadores, movieron esto y empezó este mover potente. La fe y el arrepentimiento son los factores principales dentro de lo que es la conversión. Y en el Nuevo Testamento, haciendo relación a la conversión, pero dirigido a lo que es arrepentimiento y fe, podemos ver en San Juan 3:16, ¿no es cierto?, que habla con respecto a que todo aquel que cree. Yo le voy a dar solo este ejemplo, no le voy a citar los otros, pero hay muchos. En Hechos 16:31, Romanos 10:9, Efesios 2:9, Lucas 24:45-46, Hechos 2:37-38, Hechos 3:19, Hechos 5:31, Hechos 17:30. ¿Por qué se los nombro todos con el número de la cita? Es para que podamos ir comprendiendo que esto era de vital importancia cuando fue del derramamiento del Espíritu Santo y se empezó a expandir el Evangelio. Cuando esto empezó a expandirse, la proclamación del Evangelio se masificó a tal punto que la conversión fue el tema fundamental dentro de los creyentes. De hecho, la palabra que estábamos hoy día leyendo, que tenemos, ¿no es cierto?, como texto base, fue el primer mensaje, el primer sermón que proclamó Cristo, el Señor o Jesús, ¿no es cierto?, luego de que fue bautizado. Fue el primero. ¿Y qué predicó él? Dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Y qué dos factores ocupa aquí Jesús? No habla de conversión, ¿no es cierto?
sino que dice arrepentíos y creed. O sea, arrepentimiento y fe. Podemos comprender, amado hermano, entonces que si el primer mensaje fue tan directo, fue tan, ¿no es cierto?, claro, porque aquí no podemos decir, esto lo habló en parábola del Señor, no fue muy claro, sino que fue directo. Dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al Evangelio. Por lo tanto, amado hermano, ya nuestro conocimiento, nuestra concepción de lo que es la conversión no es un tema menor, no es un tema superficial y no es un tema que se trató por si acaso en la iglesia, sino que fue algo fundamental en la vida de los creyentes, en la vida de los primeros cristianos, en la vida de aquellos primeros hermanos que fueron transformados por el poder de Dios. Y cuando el apóstol Pablo, mire, podemos ver este pasaje que tiempo atrás igual lo veíamos, el apóstol Pablo cuando se despide de los hermanos ahí en Mileto, no sé si se acuerdan cuando estaba predicando y un joven se cayó de arriba, se durmió, se cayó y murió, ¿no es cierto? Dice que estuvo toda la noche con ellos, pero luego este joven revivió. En esa ocasión, en esa situación, él también presentó la conversión para los hombres. Dice, en Hechos 20:21, dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso también es literal. O sea, podemos entender, amado hermano, que Pablo, si bien fue el último apóstol, ¿no es cierto?, y fue transformado, fueron en tiempos de diferentes predicaciones entre el Señor Jesucristo y Pablo en distintos tiempos. Me refiero cronológicamente hablando, no predicaron, digamos, contemporáneamente, sino que fueron distintos. Y podemos ver que la predicación era similar. Era lo mismo. Y incluso Jesús, ¿no es cierto?, habla en Galilea cuando presenta este evangelio y llama a arrepentimiento y fe, pero aquí Pablo, llamado así también el apóstol de los gentiles, ¿no es cierto?, hace el llamado general, ¿no es cierto?, tanto a los judíos como a nosotros, ¿no es cierto?, a los judíos, aquellos que traían, ¿no es cierto?, sus raíces israelitas, como también nosotros, los que estábamos lejos de la salvación por obras, pero sí cerca por Cristo el Señor. Entonces podemos ver, amado hermano, que una conversión real, una conversión verdadera, no puede quedar afuera, no puede ser alejada de lo que directamente es la fe y el arrepentimiento, o el arrepentimiento y la fe, ya que la conversión directa del individuo, del cristiano, del hombre, del ser humano, conlleva, ¿no es cierto?, el tener en cuenta directamente un conocimiento del pecado. Y eso va en relación a lo que la palabra en sí dice en su origen. Provoca, ¿no es cierto?, en nuestras vidas, cuando nosotros comprendemos nuestra realidad, cuando nosotros comprendemos cuál es nuestra postura sin Dios, ¿no es cierto?, ante Él, ¿no es cierto?, y que nuestra acta dice condenación eterna sin Cristo. Cuando podemos conocer esto, que debido a nuestro pecado estamos destituidos de la gloria de Dios, empieza a inundar nuestra vida de un sentir, ¿no es cierto? Empieza a llenar nuestro corazón un sentimiento que no es remordimiento. Y nosotros debemos empezar también a identificar esto, sino que empieza en nuestra vida a haber un quebrantamiento verdadero por lo que es nuestra vida en sí ante Dios. Y empezamos a sentir claramente una necesidad de abandonar nuestra vida pecaminosa, a dejar lo que fuimos, a tratar de ir y pedir perdón, a reconocernos, a humillarnos. Cuando esto ocurre en nosotros, es porque verdaderamente ha habido un arrepentimiento en nosotros. Es cuando empezó el proceso en nuestras vidas. Y asimismo, amado hermano, la conversión del creyente, del hombre que ha sido transformado, del que ha sido regenerado, descansa absolutamente en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y los méritos de aquel que fue colgado en aquella cruz. No es porque como algunos dicen, Dios vio que yo iba a creer y Él vio que yo le iba a servir y por eso Él me perdonó. No, sino que nosotros hemos sido alcanzados y hemos podido descansar con confianza en nuestro Señor Jesucristo solamente por lo que Él hizo en la cruz del Calvario.
Y Él es el que otorga esa seguridad, esa confianza, esa tranquilidad, lo que hacíamos delante, de poder venir confiado al trono de la gracia, que podemos quebrantar nuestra vida ante Él, porque entendemos que solamente a través de Él tenemos esa seguridad de que hay perdón, de que hay restauración, de que hay vida eterna. Y esta confianza, esta seguridad, este sentir nuevo que empieza a estar en nosotros, de que lo que estamos viviendo es a través de Jesucristo, eso es fe. De que podemos comprender de que por los méritos de aquel hemos sido salvos. Por lo tanto, amados hermanos, a modo de introducción ya vamos comprendiendo, ¿no es cierto?, lo que es la conversión, ¿no es cierto? Es un complemento de lo que es el arrepentimiento y lo que es la fe. Cuando verdaderamente nos arrepentimos de nuestros pecados y depositamos nuestra confianza en Jesús, cuando por fe miramos la cruz, ¿no es cierto? Cuando por fe creemos que aquel que fue colgado como un maldito, dice en aquellos tiempos, que incluso para aquellos que estaban ahí viendo que Él fuera colgado en la cruz y Él se proclamara el rey de los judíos, fue tropezadero, fue lo peor, fue cómo Él va a ser el salvador del mundo. Sin embargo, nosotros creemos que a través de Él hay vida. Amén. A través de Él hay salvación. Y esa confianza que está en nuestras vidas es lo que en nosotros ha traído como complemento completo lo que es la conversión de nuestras vidas. Gracias, Señor. Y eso no es digno de alabar al Señor. No es motivo de adorar su nombre. Amén. Nos da una seguridad a nosotros de que podemos venir al Señor. De que no hay mérito propio, porque lo mismo que hablábamos recién, cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, se conoce. Cada uno de nosotros, yo me conozco, yo sé cuáles son mis pecados, yo sé cuáles son mis faltas. Usted conoce las suyas, ¿no es cierto? Pero yo puedo ir ante el Señor. Porque si fuera por mis méritos, por mi conducta, por mi forma de caminar, por lo que yo hago, déjeme decirle que absolutamente estoy destituido de la gloria de Dios. Estoy lejos de la salvación. Porque mi conducta es con tendencia al mal. Es apartada del bien. Mi corazón es engañoso. La palabra del Señor nos describe, ¿no es cierto?, como alguien que no busca a Dios, con el entendimiento entenebrecido. Así nos describe Pablo, ¿no es cierto?, en Romanos. Asimismo, amado hermano, cuando nuestra vida, ¿no es cierto?, empieza a caminar en esta conversión, se da cuenta, ¿no es cierto?, de que ya no nos mandamos solos, de que nuestra vida ya empezó a tomar otro rumbo, de que ya, ¿no es cierto?, no hacemos lo que queríamos, no nos gusta lo que queríamos, lo que siempre nos gustó, lo que siempre nos llenó, sino que hoy día ya hay a través de nuestra conversión ya hay una respuesta voluntaria a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario al mostrarnos nuestro pecado, al mostrarnos nuestra condición. Cuando podemos, mire, cuando se el llamado, ¿no es cierto?, cuando nosotros podemos distinguir este orden salutis o el orden de la salvación, no podemos identificar la elección, ¿no es cierto? No podemos identificarlo porque esto fue antes de la fundación del mundo. Pero cuando el Señor nos llama, cuando comprendemos verdaderamente ese llamado interno, que era el que veíamos la semana que pasó, ¿no es cierto?, y en nuestro corazón se empieza a hinchar de tal manera que nuestra vida se empieza a dar cuenta que somos inmundos, que somos pecaminosos, que estamos llenos de maldad, pero que a través de Cristo tenemos perdón, que a través de la obra de Cristo somos restaurados. Podemos concluir a modo de acepción, ¿no es cierto?, a modo de conocimiento, que ya esa es la conversión. Amén. Que hemos sido transformados, que ya hemos sido conversos para Cristo. Gloria a Dios. No por lo que nosotros hemos hecho, sino que por lo que hizo otro en la cruz del Calvario. El pastor Suguel dijo un día, tengo que comentarle algo, le dijo a su iglesia, y le dijo, me he dado cuenta que la salvación es por obras. Y la gente quedó toda asustada y dijo, pero por las obras de uno que murió en la cruz del Calvario. No por nuestras obras son insuficientes, incluso son pecaminosas. Pero la obra de aquel que no se halló ni sombra de pecado es aquel que fue colgado por nosotros. Y mire, y a través de las Escrituras, cuando la palabra del Señor llamaba a hombres y llamaba a mujeres, nunca fue solamente con un propósito de llamarlo a una conversión inicial. Ya, tú fuiste converso hoy día, te arrepentiste, ya no importa, sigue viviendo como queráis,
condúcele como quieras, haz lo que quieras, sigue creando ídolos, como dijo Juan Calvino, que el hombre era una fábrica de ídolos, sigue haciendo tus ídolos, sigue fabricándolos, sigue viviendo de la misma manera, pero ya fuiste converso inicialmente. Esto nunca fue así. Y bíblicamente es imposible que esto resulte de esta manera. Porque la palabra del Señor en diferentes pasajes, tanto los apóstoles como el mismo Señor Jesucristo, dio a entender que en la vida del converso, en la vida de aquel que había sido salvado, del que había sido transformado, empezaba a haber una necesidad extra a lo que fue el primer arrepentimiento con la fe. Empezó a haber una necesidad diferente, y era que había una necesidad continua de arrepentimiento. No era algo de que yo solo me arrepiento hoy día y sigo viviendo, sino que yo sé que di 3 pasos y volví a caer. Pero cuando caí, mi corazón se volvió a quebrantar, se volvió a doler, mi corazón cayó en un dolor absoluto, pero no un remordimiento, sino un quebrantamiento que produce vida. Así lo dice Pablo. Por lo tanto, amado hermano, cuando en nuestra vida ya empieza a haber esta lucha, ¿no es cierto?, que Pablo describe, ¿no es cierto?, y dice que ¿quién me librará de este cuerpo de miseria? Cuando él quiere hacer algo y no lo puede hacer, son las conductas naturales del hombre que ha sido regenerado. Cuando usted tiene esa lucha, es porque usted verdaderamente ha sido regenerado. Ahora, si usted no tiene ni una lucha, si usted no tiene ningún problema en su conducta, en su vida, debe preocuparse, debe examinarse. Pablo en el libro en la carta de Corintios dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Por lo tanto, amado hermano, esta práctica debe ser continua en nuestras vidas, debe ser a diario el analizarnos, el poder examinarnos, cómo estamos caminando, cómo nos estamos conduciendo. Me duelo por las cosas que hago, por las cosas que hablo. Y amado hermano, esto, cuando nos empezamos a doler, cuando nos analizamos, ¿no es cierto?, en esta práctica constante de examinación, viene directamente de la mano lo que es el arrepentimiento y la necesidad de poder quebrantarnos y ir confiadamente ante el Padre, a los pies de Cristo, porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Amén. Que sigo insistiendo, no dependemos de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Ya fui converso y de ahí nos deja solos y caminamos solos, sino que Él constantemente, ¿no es cierto?, dice que Él hará un pacto eterno con nosotros. Amén. Y no permitirá que caigamos de su mano. Amén. Amado hermano, esto es glorioso. Sí, Señor. Y no es porque nosotros tengamos los méritos, ni porque haya visto algo bueno en nosotros, Señor, sino que solamente es para su gloria, para su honra, para su alabanza. Señor. Y este caminar, amado hermano, en el cual día a día, ¿no es cierto?, vamos avanzando, nos vamos mostrando, ¿no es cierto?, tanto a vecinos, tanto a familia, compañeros de trabajo, con nuestros hijos, con nuestras esposas, en todo nuestro entorno. No es solamente aquí cuando llegamos a la iglesia. Quizás uno se pone la corbata para poder estar, ¿no es cierto?, más ordenado y compartir. Pero lo que principalmente debemos presentar es esa obra gloriosa de transformación en nuestras vidas. Amén. Es lo que el Señor ha hecho, de lo que el Señor ha cambiado. Si mi carácter era intolerable antes, de que yo era arrebatado, contestaba, era agresivo, y el Señor me cambió, el Señor me transformó, mi ADN fue transformado y hecho nuevo, yo ya no hago las mismas obras que hacía antes. Yo hoy día puedo pedir perdón. No le puedo decir que a lo mejor en un momento me voy a ofuscar y voy a quizás contestar mal, porque estoy en esta carne y lo voy a hacer, porque estamos en esta carne y tenemos esta lucha. Pero ¿saben lo que va a marcar la diferencia en que hemos sido transformados y en que hemos sido regenerados? En que si yo le he faltado el respeto a mi esposa, quizás con una palabra agresiva, con una contestación dura, yo voy a poder pedirle perdón. Yo voy a poder decirle: ¿sabes qué? Me equivoqué, me caí, fallé. En eso se va mostrando verdaderamente lo que el Señor hace en nuestras vidas. Lo que el Señor ha hecho en esa obra gloriosa de transformación en la cruz del Calvario. Por lo tanto, amado hermano, no debemos vivir en un sistema, ¿no es cierto?, de remordimiento. Ay, me dolió lo que hice, sí, ya, pero no importa, vámonos. Pasó, sí, pasó, ya vámonos. No.
Debemos vivir en un arrepentimiento, sentir el dolor y reconocernos y humillarnos. No como lo que vivió Judas antes de ahorcarse. Él pasó remordimiento. A él le dolió vender al maestro, pero ya lo había vendido. ¿Se da cuenta? Que el Señor nos ayude. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, amado hermano, para que, mire, todo esto que estamos viendo, todos estos estudios que estamos teniendo, esta serie, ¿no es cierto?, de lo que es el orden de la salvación, también va hablando a nuestras vidas y nos va trayendo, ¿no es cierto?, un análisis a diario, a que podamos, ¿no es cierto?, poner en práctica lo que verdaderamente nuestra vida es. La palabra arrepentimiento del latín quiere decir pensar otra vez. Esto es en el latín. Y la palabra en griego, metanoia, se usa absolutamente en todas las citas bíblicas del Nuevo Testamento y da una connotación de cambio de mente. En latín se ocupó por lo generalmente la palabra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en griego. Y podemos darnos cuenta, amados hermanos, que ambas acepciones, que ambas definiciones dan a entender a un cambio de pensar, dan a un proceso de pensamiento. Arrepentirse, entonces, podemos comprender que es drásticamente hacer un cambio en nuestro pensamiento, en nuestra mente, en lo que nosotros pensamos. De hecho, mire, el profeta Isaías en el capítulo 55 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual le será amplio en perdonar. Podemos comprender, amado hermano, entonces que el arrepentimiento va directamente relacionado a nuestra mente, ¿no es cierto?, de donde se originan nuestros caminar, nuestros pensamientos, donde maquinamos tantas cosas. Pero de ahí viene el volvernos, viene el pensar otra vez, como es en latín, o el cambiar de mente, como es la palabra en griego. Por lo tanto, amado hermano, el llamado que hace Dios a nuestras vidas, cuando somos convertidos, cuando hemos sido transformados, no es a que no pensemos más en nosotros, ni en lo que ocurre, sino que podamos pensar en cómo Dios piensa, sino que podamos pensar en cómo Dios obra. ¿En qué haría Dios en esta ocasión? ¿Qué haría Dios en esta situación? ¿Qué pensaría Dios de lo que yo estoy ahora mismo pensando hacer o querer hacer? Que el Señor nos ayude. ¿Se da cuenta que, amado hermano, el Evangelio tampoco es como muchas veces se pinta tan superficial? Como que, no, y esto es pasando, ¿no? Yo voy a repetir una oración, me pongo una Biblia bajo el brazo, una corbata y estoy listo, soy evangélico. Esto es un cambio, es una transformación, es poder saber, ¿no es cierto?, que si yo iba en esa dirección y me di cuenta que en esa dirección no era el destino que yo tenía, tengo que tener la capacidad de pensar, de darme cuenta y cambiar la dirección a un sentido correcto. Gloria a Dios. Asimismo es el Evangelio. Poder cambiar, ¿no es cierto?, de ese camino ancho en el cual íbamos caminando, ¿no es cierto?, con un destino horroroso, eterno, lejos de Dios. Porque eso es lo peor, amado hermano, lo peor. El infierno es terrible porque Cristo ni Dios están ahí. Vamos a estar separados de Dios. En el infierno va a ser una condenación eterna porque Cristo ni Dios estarán ahí. Pero que el Señor nos ayude, porque los que hemos sido llamados, los que hemos sido transformados, estaremos con Él para siempre. Podremos verle a Él cara a cara. Podremos ir y sentarnos a la mesa en las bodas del Cordero, junto a aquel que ha amado nuestra alma, junto a aquel que se entregó por amor a nosotros. Por eso, amado hermano, nuestra conducta no puede ser como la del mundo. Por eso lo veíamos, ¿no es cierto?, la semana que pasó, cuál era uno de los propósitos del llamado. En el libro de Romanos, capítulo 8, ¿no es cierto?, los versículos que a un llamamiento santo, ¿no es cierto?, eso lo veíamos en Santiago. En el libro de Romanos, capítulo 8, nos mandaba a ser como Cristo. ¿Se acuerdan? A la imagen de su Hijo. Amén. Por lo tanto, amado hermano, el llamado que hace el Señor es ese. Una persona que no ha sido regenerada, una persona que no ha sido convertida, en la cual no puede reconocer su condición pecaminosa, la cual no puede darse cuenta en qué camino está, no puede ser, ¿no es cierto?, conformado a la imagen de Cristo. Porque nunca va a mirar a Cristo como ejemplo.
nunca va a mirar a Cristo como una imagen digna a seguir, sino que el yo, lo que yo quiero, lo que yo pretendo, lo que yo propongo, lo que yo dispongo. No lo que el Señor quiera en nuestras vidas, ni lo que Dios quiera, ni lo que Dios piense que está correcto para nosotros. Por eso, amado hermano, cuando nuestras vidas identifica claramente estas conductas de un arrepentimiento constante, podemos decir que hemos sido verdaderamente conversos. Y que ya esta cadena, ¿no es cierto?, que muchos teólogos le hablan a lo que es el orden de la salvación, este eslabón está siendo indestructible, ¿no es cierto?, está siendo ligado uno con otro. Y este ejemplo más claro, amado hermano, más gráfico para nuestras vidas, lo podemos ver en lo que es la parábola del hijo pródigo. Si bien la parábola no es directamente que habla del hijo, porque la parábola es directamente relacionada con el padre, pero también podemos ver el comportamiento del hijo, lo que ocurre con aquel hijo, ¿no es cierto? Un hijo que se había aportado, ¿no es cierto?, de manera insensata, impíamente. Él viene, ¿no es cierto?, pide su parte de la herencia, se va, dice la palabra del Señor, que lo gasta de forma perdidamente, en deleite, y todo lo que su mente en aquel momento le mandaba hacer instintivamente. Y llegó un momento, ¿no es cierto?, en que se vio ahí sumergido junto con los cerdos, queriendo comer las algarrobas que comían los cerdos, en una humillación terrible, en una situación deplorable, caótica. Yo me imagino que quizás hasta sin ropa, absolutamente destruido. Y creo que así mismo estábamos cada uno de nosotros sin Cristo. Creo que era la misma condición que cada uno de nosotros teníamos, que nuestros ojos espirituales no nos podían ver porque estábamos cegados, ¿no es cierto? Pero cuando vino Cristo, cuando nos llamó, ¿no es cierto?, de las tinieblas a esta luz admirable, y nuestros ojos fueron abiertos, pudimos ver nuestra condición, nos dimos cuenta, igual que el hijo pródigo, dónde estábamos. Y aquel hijo pródigo dice que toma, ¿no es cierto?, toma la decisión, ¿no es cierto?, se para, dice, y él se levantó y fue a su padre. Pero hubo algo antes. Él vino, se miró, se reconoció la condición que estaba, ¿no es cierto?, se paró y dijo, me levantaré y iré a mi padre, dijo. Miré a mi padre, porque él sabía que su padre lo iba a restaurar. Él sabía que a pesar de la humillación que le había hecho pasar al papá, él sabía lo indigno que había hecho pasar, ¿no es cierto?, al papá, al pedirle su parte. ¿Sabe que cuando estudiaba yo tiempo atrás la parábola decía que lo que pidió el hijo al padre fue casi haberlo declarado muerto a su padre para él? El que el hijo fuera y le dijera, dame la parte de la herencia que me corresponde, él estaba diciéndole al padre, dame lo que me corresponde porque para mí tú estás muerto. Imagínense hasta el punto de lo que hizo el hijo con el padre, y aún así él dijo, iré a mi padre, porque yo sé que mi padre me va a restaurar. O sea, podemos ver, amados hermanos, dos situaciones en la misma actitud del hijo pródigo. Él se paró, se vio en la condición y se arrepintió de haber hecho lo que hizo, de haber tratado a su padre como lo peor. Y vino y tuvo fe, creyó en que su padre lo iba a restaurar, lo iba a levantar. Y él se levantó y fue a su padre. No solo se quedó con eso, ¿no es cierto? No solo él dijo, se paró, dijo, voy a ir donde mi padre, porque yo sé que él me va a perdonar, y se fue y siguió en lo mismo. ¿No es cierto? No hizo eso, sino que él fue y hizo lo que debía hacer. Su accionar fue con respecto directamente a lo que su mente le dijo que ejecutara. Su mente pensó y lo hizo actuar, y hubo un arrepentimiento en su mente. Su mente fue cambiada, fue transformada, y lo llevó a actuar de forma correcta, en arrepentimiento y fe. Asimismo, amado hermano, debemos comprender que ambos conceptos, tanto el arrepentimiento como la fe, van de la mano en lo que es la salvación y en todo el caminar del creyente, en toda la ruta del Evangelio, ¿no es cierto?
El peregrino, el creyente, el que ha sido transformado, vive constantemente en arrepentimiento y fe. No podemos separarlos de esto. No podemos. De hecho, hay un teólogo que dijo que la fe y el arrepentimiento están unidos de forma indisoluble. Es imposible divorciar el arrepentimiento de la fe. Es como la misma unión que hizo el Señor del matrimonio, que no lo puede separar nadie ni el hombre. Asimismo, en la vida del hombre, el arrepentimiento y la fe se vuelven desde el principio, desde cuando el hombre es regenerado hasta cuando su vida es glorificada. Por eso, amado hermano, es imposible vivir el Evangelio, disfrutar de la salvación, adorar a Dios, ser un vaso útil en las manos de Cristo, si no hemos vivido una vida de arrepentimiento, si no hemos confiado verdaderamente en el Señor Jesús. Nuestra vida, que una vez proclamamos que habíamos sido transformados, se vuelve vacía y nada. De hecho, mire, dice en Lucas 13, si no os arrepentís, asimismo pereceréis. O sea, es algo trascendental en nuestras vidas, amados hermanos. Si el hijo pródigo no se hubiese puesto en pie, no hubiese salido del lugar que estaba y vuelve de su padre, habría muerto ahí con los cerdos. Se habría quedado en esa condición. Así que, amados hermanos, nuestra vida, nuestra condición, nuestro caminar, desde principio a fin, tiene que estar marcado directamente con lo que es el arrepentimiento y la fe. Y esto, amado hermano, claro, uno puede decir, sí, yo me reconozco, ¿cierto? Yo me reconozco, yo le pido al Señor cuando yo he hecho algo, voy, oro, le pido perdón, y Él me perdona y Él me levanta, ¿no es cierto? Pero sabe que esto conlleva lo que es el arrepentimiento, lo que es la fe, lleva consigo también intrínseco, unido, digamos, como un triángulo, lo que es la obediencia a Dios. La lleva. Es imposible no arrepentirse si yo no he obedecido a lo que Dios manda. Porque si bien yo conozco mi condición, ¿no es cierto? Y Dios me ha dado estatutos, Dios me ha dado leyes morales, de las cuales debo cumplir, de las cuales marcan mi vida. Por lo tanto, yo debo obedecer a lo que el Señor ha mandado a través de la Escritura. Y como creyente converso, como creyente transformado, como aquel que verdaderamente mi vida marca, tiene las marcas de haber sido regenerado, debe mostrarse a través de la obediencia. El pecador arrepentido, el que verdaderamente no se ha arrepentido, dice, ya, ok, voy a transformar mi vida, voy a cambiar, y luego voy a ir a Dios, pero no ahora, sino que en un tiempo después, voy a pasar unos 2 meses, estoy muy joven ahora, tengo mucho trabajo, y un sinnúmero de excusas que el hombre sin Dios da a Cristo, ¿no es cierto?, pensando que ellos pueden resistir este verdadero llamado. Pero sin embargo, amado hermano, el que verdaderamente ha recibido este llamado eficaz, el que verdaderamente ha recibido esta gracia irresistible en su vida, muestra estas marcas, tiene estas señales en su vida: una vida de arrepentimiento, una vida de obediencia, una vida de confianza en Cristo el Señor, y que a través de solamente de Él hay salvación. Muchas veces el mundo muestra esta vida de arrepentimiento, esta vida de obediencia, esta vida de quebrantamiento como una esclavitud. Me refiero al mundo, nos ve a nosotros como que somos esclavos. No, hacer todo lo que ustedes hacen, ustedes prohíben muchas cosas, yo no quiero hacer eso. Yo tengo una vida por delante, soy muy joven todavía. Yo he escuchado a personas que han dicho, mi papá me ha tratado de poner reglas, no le he obedecido a él, menos le voy a obedecer a los evangélicos. Cuando el creyente verdaderamente ha sido transformado, ha sido quebrantado, esto viene intrínseco en la vida del hombre. Esto se hace de forma natural. Y quiero volver a repetir esto que lo he repetido en toda la serie, en todos los domingos. Usted no se va a dar cuenta cuando diga, fui llamado, ahora viene la conversión, estoy sintiendo arrepentimiento, entonces ahora viene la fe. Usted no se va a dar cuenta.
porque va a ser tan natural, porque usted ya está regenerado, su vida ya no es la vida antigua, su vida ya es una vida nueva, que es como, va a ser como el caminar. Usted no se, el niño cuando empieza a caminar no se da cuenta que está dando pasos, él se está dando cuenta que avanzó, que está haciendo igual que los demás, está caminando. ¿Se da cuenta? Asimismo en nuestras vidas es cuando hemos sido regenerados, cuando hemos sido transformados, cuando el llamamiento eficaz en nuestra vida se ha hecho efectivo. Empezamos a vivir de una forma distinta. Empezamos a vivir para Cristo. Perdón. Empezamos a vivir en Cristo. Amén. Somos parte de Cristo. Ya no somos nosotros aparte de Él, sino que somos uno en Cristo. Y esto es lo que empieza a marcar nuestra conducta. Es lo que empieza a marcar nuestra vida. Es que hoy día mirábamos a Cristo, ¿no es cierto?, en la Semana Santa, celebrando, ¿no es cierto?, pasión, muerte y resurrección. Y en Navidad, nacimiento solamente, sino que hoy día es constante. Todos los días de nuestra vida, a través de nuestros ojos espirituales, ¿no es cierto?, vemos la obra gloriosa de lo que Cristo hizo por nosotros. Y miramos por fe al crucificado. No es que todavía lo veamos colgado, sino que vemos aquella obra gloriosa de la cruz. Que para algunos fue locura, pero para nosotros es poder de Dios para transformación. Amado hermano, esto es lo que nosotros podemos ir completando, es lo que nosotros podemos ir entendiendo, lo que la palabra del Señor da a entender por conversión. No es simplemente decirlo, no es solamente repetir una oración, porque si vamos a la palabra del Señor, y quiero leer esto que es muy importante para poder clarificar esto, en Hechos, una de las primeras predicaciones de Pedro. Después de que Pedro predicó y no les predicó, miren, yo no piense que me estoy burlando, sino que estoy tratando de mostrarles cómo lo hacen algunos llamamientos de lo que es la predicación del Evangelio. Muchas veces se predica y se dice, tú tienes problemas, ven, si tú estás enfermo, ven a Cristo, Él te va a sanar, Él te va a aliviar tu matrimonio, Él te puede restaurar tu vida, y ofrecemos ese como Evangelio, siendo que eso no es el Evangelio. Cristo no vino como solucionador de problemas ni un sanador. Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Pedro en su prédica dijo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese a un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y continúa el versículo 16 y dice, y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros, que Cristo había de padecer. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. O sea, amado hermano, mire, la salvación fue dada desde tiempos antiguos para nosotros. Fue un pacto dado, de hecho, a nuestro primer padre en el huerto del Edén. Y la predicación que tuvo Pedro fue absolutamente directa en base a la conducta que habían tenido estos hombres. Ellos habían sido homicidas. Su vida pecaminosa, su corazón con tendencia al mal, había hecho negar al santo y justo. Y lo colgaron de la cruz. Sin embargo, amado hermano, nuestra concepción de esto tiene que ser claro. Muchas veces caemos también en un evangelio romántico y
y decimos, hoy lo que le hicieron a Cristo los romanos, los fariseos, lo que le hizo Pilato, que lo entregó, y muchas veces decimos que a Cristo lo mataron los hombres, pero no verdaderamente decimos lo que ocurrió en aquel lugar. Lo que ocurrió ahí fue la continuación de lo mismo que pasó Isaac con su padre Abraham en el monte, cuando su padre iba a matar al pequeño, ¿no es cierto? Y se presentó un ángel y detuvo la mano, ¿no es cierto?, de su padre y proveyó aquel cordero. En la cruz del Calvario se desarrolló completa la historia. Y en aquel momento, el Hijo, Jesucristo, el Cordero de Dios, fue muerto por su propio Padre. Recibió todo el castigo de la ira de Dios. Y esto, amado hermano, es lo que verdaderamente ocurrió para que nosotros fuésemos salvos. Esto es lo que ocurrió. Jesucristo, el Hijo de Dios, recibió sobre sí todo el castigo de la ira de su Padre. Un Dios justo. Por lo tanto, amado hermano, nuestra predicación tiene que ser directa. Tiene que ser clara. Si nosotros no le decimos al mundo que su vida está en camino a la muerte eterna por su condición pecaminosa, nunca van a entender que necesitan el remedio para eso, y es solo Cristo. Y podemos ver, amado hermano, que la respuesta a esto, Pedro le dice, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Por eso, amado hermano, es necesario para nuestras vidas el poder quebrantarnos, el poder reconocer nuestra pecaminosidad antes. Y entendemos, ¿no es cierto?, que como ya lo hemos venido hablando, que la experiencia de la conversión es un complemento directo de lo que es la fe y lo que es el arrepentimiento. Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas, para que nuestro conocimiento, para que nuestra vida pueda ser marcada en base a las señales que estamos dando como creyentes. ¿Verdaderamente soy creyente? ¿O yo repetí una oración? Pedro no les dijo, a ver, ¿quiénes quieren ser perdonados? Ya, vengan para acá. Ya, pónganse aquí. Nadie más mira, sino que todos con los ojos cerrados. Repitan conmigo. No hubo ninguna repetición de oración, sino que hubo un llamado directo al arrepentimiento, al reconocimiento de pecado y a esa confianza que había perdón en Cristo. Y así debemos vivir, amados hermanos, cada uno de nosotros. Si nosotros hasta ahora hemos vivido una vida de arrepentimiento, si nos reconocemos, si faltamos, ¿no es cierto?, y vamos a las plantas de Cristo, si herimos a alguien, si fallamos y tenemos la capacidad de pedir perdón, es porque las marcas de la salvación, de la conversión están en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude. Le voy a invitar a que pasemos a orar, que oremos ante el Señor, agradecer por este tiempo, por esta palabra que el Señor nos ha dado en esta hora, y que nuestro conocimiento en Él pueda ir avanzando para darle esta gloria, a poner el lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas, como de señorío, como aquel que tiene, ¿no es cierto?, autoridad sobre nosotros. Así que le invito a orar, y mi hermano Pablo, si puede dirigirnos en esta oración.